Bueno, pues yo soy conocido en Conil como Juan el Campanero. Entonces yo voy a hablar un poquito a lo mejor de lo que ha sido bajo mi visión particular, la evolución que ha tenido la música en este pueblo durante los últimos años. Entonces yo parto del recuerdo que tengo cuando iba al Pasaje y escuchaba a Los Trafles, que fue aquel legendario grupo de este pueblo, que fue cuando toda la movida de los Beatles, la evolución de los años 60 en la música, ¿no? Y entonces aquellas actuaciones de este grupo en mí hacían algo. Yo era agricultor, yo he sido agricultor hasta los 23 años. Después de los 23 años fue cuando ya fui campanero de profesión. Pero yo era agricultor y en mis tardes de pelacardillo en el campo yo soñaba, y tenía la radio puesta, y soñaba con poder cantar esas canciones como las cantaban ellos en los grupos y tal y cual. Y de hecho siempre estuve liado de... Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando vengo de la mili, pues hacemos el grupo ya formal, que es el que está hasta hoy día. Llevamos ya, ahora en julio, el día 12 cumplimos 38 años de la Orquesta Sibión. Entonces, esto por ahí. Pero antes, yo lo que quería decir es la evolución que ha tenido, ¿no? Yo me acuerdo cuando el paseo aquí en Conil, o los paseos en Conil han cambiado de sitio durante algunos periodos de tiempo. Yo me acuerdo de cuando el paseo era de la plaza, en verano, vamos a hablar de verano, ¿no? De la plaza al Carril de la Fuente y el Carril de la Fuente incluido. Hoy el Carril de la Fuente apenas está desierto, pero era un bullicio en aquel, estamos hablando, yo estoy hablando de los años 70 y poco. Entonces, yo tengo 60 años ya y con 15 años ya me subí al escenario con el que toca con nosotros el teclado ahora en la orquesta, que era uno de los pocos que sabían tocar la guitarra en Conil, que ponía 2 o 3 posturitas, no que tuvieras, y cantamos ya Perfidia y Por si tú quieres saber, 2 canciones que había entonces. Perfidia era más vieja, ¿no? Pero aquella era de aquel año. Y entonces, a partir de ahí, estuvimos dándole vueltas y diferentes actuaciones en un club que había en Conil que se llamaba Jovenco, que ya otro compañero a lo mejor otro día habla de esto, ¿no? Y durante varias actuaciones, varias cosas, ese gusanillo del escenario, de la música se te va quedando y queda la idea ahí, hasta que cuando yo vengo ya de la mili, como decía antes, se forma el grupo Sibión y empezamos los 5 chavales que éramos entonces a tocar en la feria, que las ferias entonces yo las recuerdo con mucho cariño, porque es que era el jardín de Santa Catalina, eso era como si fuera un jardín, y yo me quedaba noches enteras, bueno, entonces tenía hasta alambres de espino, hasta alambres de espino tenía la plazoleta para que la gente no se colara, ¿no? Y sus flores y eso, y desde ahí escuchábamos el sonido de las orquestas que venían entonces bailaban los 4 así más metidos en el mundillo del baile, y ese recuerdo de la caseta de la que tenía la evolución, yo soñaba con aquello, con estar yo allí, y bueno, lo que más soñaba era cuando aquellos inicios de Tequila y toda aquella gente de tocar un rock and roll en la plaza del pueblo, eso a mí, y aquello lo conseguimos nosotros. De hecho, empezamos poquito a poco y actuamos, como decíamos, en diferentes sitios, no digamos formal, hasta que ya una feria hicimos una caseta para sacar fondos para comprar un pequeño equipito. Después al siguiente año ya nos contrató el ayuntamiento como una cosita como casi de limosna, anda, que vayan los chavales a tocar. Y fuimos a la plaza después de que actuara la banda de música de la Cruz Roja de San Fernando. Cuando terminaba la banda, teníamos nosotros que montar toda la escena, toda la historia y empezar a tocar. Y ya poquito a poco, ya nos fuimos haciendo un poquito con la historia, el público nos arropó inmediatamente, llenábamos la caseta hasta las trancas, la caseta municipal, y claro, pues ya eso fue evolucionando y fuimos comprando más equipos y he visto como aquella caseta, que era lo único que había, la única distracción que había, se ponía hasta las trancas con nosotros y con otros grupos, indudablemente, pero
aquello fue evolucionando tanto, que era, vamos, aquello se hacía, que entonces eran los bailes pagados. Tú no entrabas gratis, sino tú tenías que pagar. Y entonces, esto, como te decía, fue evolucionando de tal manera que ya nos hicimos con un equipo, un repertorio en condiciones, y ya tocábamos aquí, tocábamos afuera, tocábamos en diferentes sitios, ¿no? Ya nos hicimos, digamos que un grupo casi formal y casi profesional, nunca hemos sido profesionales porque cada uno tenemos nuestro trabajo y hacemos esto como una, digamos, devoción, Y entonces, pues, yo quería decir eso porque luego he visto como ya aquella caseta, con la evolución del tiempo, de los ambientes, luego empezó la movida de los pubs, los locales que se van juntando en diferentes sitios del pueblo, y entonces ya la caseta empezó a declinar, a caer, hasta que ya la gente dejó prácticamente de ir a la caseta. Entonces los que la explotaban vieron que ya no era rentable de ir haciendo allí más baile, puesto que la gente ya se había buscado otras maneras de ocio, otras maneras de pasarse la noche y entonces, bueno, tengo que decir, sin que se me olvide, que fue la época nuestra, la época de las grandes verbenas de este pueblo. Durante el verano había unas verbenas enormes en cada barrio del pueblo, que eso era hasta las tantas de la mañana, tocando y todo el barrio pringado en aquella fiesta. También, no sé por qué, también se perdieron aquellas verbenas. Ahora ha resurgido hace unos años la verbena de la Ronda Norte, que de hecho ha tenido bastante éxito los 2 o 3 años que ha estado, o 4. Y me parece que quieren también este año hacer la de la Puerta Cay, volver a rescatarla, la de la Puerta Cay. Y aparte, pues las asociaciones en el campo, eso también, hablo de esto de la verbena por decir que no se hayan perdido, sino que las asociaciones también tienen su día de fiesta de asociación y hacen un plan de fiestecilla así también con grupitos, dúo o trío, algo de eso. Pero lo que eran las verbenas del pueblo que se hacía, la verbena de la calle ancha, que se ponía hasta las trancas, las virtudes, eso sí, eso se perdió. No sé si se podrá rescatar algún día, pero yo creo que no. Pero vamos, y entonces la caseta municipal ha tenido una evolución que hoy día pues ya es lo que es el recinto de la parroquia, la antigua parroquia Santa Catarina, que es el centro cultural. Eso era el núcleo, el fuego que había para distraerse, para echar las noches, ¿no? Y eso, pues, todo fue evolucionando, fue cambiando, la gente cogió por un lado, para otro, y ahora pues nos dedicamos a lo mejor a las grandes fiestas de carnavales, de fin de año, la de la Ronda Norte, por ejemplo, del sábado que viene, pues estaremos allí en aquella verbena, y generalmente que nos llamen a otros sitios donde vamos, o en bodas. Eso es lo que ha quedado y lo que yo he visto que ha evolucionado el mundo de la música desde que yo lo conocí en el pasaje con los Trafles hasta nuestros días, ¿no? Era una cosa entrañable, bonita de aquel tiempo, pero claro, también tiene que uno que comprender que no había otra cosa, aparte de que algunos amigos se dedicaban al teatro o algunos amigos se dedicaban al fútbol, pero prácticamente a la hora de divertirse lo único que había era, en un momento determinado, del 77, 78 al 80 y quizás unos 10 años, esos 10 años fueron primordiales para hacer los cambios de ambiente que se hicieron. La calle del Peñón se puso de última moda, y la calle ancha, y ahora... Después vino la Plaza Goya, ahora la Plaza Goya pues está, de lo que estamos hablando, caía, ¿no? Y los ambientes se reparten porque la gente va evolucionando todo, y yo lo que quería era dar a conocer de que esa ha sido mi visión particular sobre la música en directo en mi pueblo, es lo que yo he querido decir.